Muy buenas noches, mi nombre es Justin Verabelis, estudiante de la carrera de Psicología, y hoy voy a explicar sobre el desarrollo cognitivo del adulto joven. Para empezar, los procesos de percepción, atención, cognición espacial, imaginación, lenguaje, memoria, resolución de problemas, pensamiento e inteligencia, pero no solo los procesos cognitivos, sirven para procesar información, también para representaciones de la realidad y crear conocimiento, es decir, el término se refiere tanto al sistema de procesamiento de información como al contenido procesado y al resultado del proceso, es decir, el conocimiento. Básicamente, todo lo que abarca el conocimiento está dividido en partes. Como segundo tema, más allá de Piaget, condición adulta y educación, el término se refiere tanto al sistema de procesamiento de la información como al contenido procesado y al resultado del proceso, es decir, el conocimiento. Esta visión integrada del concepto es fácilmente observada en algunas líneas recientes sobre el desarrollo cognitivo adulto. Como ejemplo, la teoría de encapsulación de Ribas, Howard y Rodin, formulada en el año de 1986. ¿Qué quiere explicar dentro con la condición adulta y educación Piaget? Esta teoría básicamente se basa en el proceso que tiene un joven de todo el proceso que hace al llegar a la edad adulta en adelante. ¿Cuándo se da el aprendizaje? Como primer subtema. El aprendizaje se produce cuando se da un desequilibrio o un conflicto cognitivo entre, entre estos dos procesos de construcción, es práctica del conocimiento. Entre paréntesis, en el sentido de que la nueva información se asimila a las estructuras de conocimiento ya existentes. Y la construcción dinámica, o en términos piagénicos, acomodación, que es verdaderamente lo que permite mediante determinados procesos modificar y construir el conocimiento. Es un concepto de Pozo 1996. El aprendizaje es algo que se da desde el primer instante en que nacemos. Desde pequeños nos tenemos automáticamente ya dicho que el ser humano em, necesita aprender nuevas cosas para seguir desempeñándose en la vida diaria. Por eso se da lo que conocemos como aprendizaje. Los procesos de aprendizaje. El papel de los organismos es fundamental, dado que son activos en sus construcciones sobre el conocimiento a lo largo de las interacciones que mantienen con el ambiente, generando así nuevas o emergentes formas de desarrollo. Un puntito aquí es que al momento de aprender, uno de los factores importantes que influyen dentro del aprendizaje es los espacios o el entorno de la persona. Desde esta perspectiva constructivista, se entiende que el organismo está estructurado física y psicológicamente para alcanzar un punto final. En términos de crecimiento físico individual, el estado final se alcanza en la madurez biológica, que es la última fase de la adolescencia. Básicamente aquí en lo que es el final de la etapa que se considera la adolescencia, ya nuestro cerebro está programado para entender de forma más objetiva los aprendizajes. En términos de crecimiento físico individual, el estado final se alcanza en la madurez biológica, que es la última fase de la adolescencia. De manera similar, el estadio final del desarrollo cognitivo, aunque más impreciso y complejo, se alcanzará con el pensamiento abstracto, ejemplificado en el desarrollo de las operaciones formales. Una de las cuestiones que ocurrieron en estas épocas fueron las críticas a las operaciones formales formuladas por Piaget. Su teoría, que era, que era algunas veces bien aceptada por la comunidad científica, por algunas razones no era aceptada por otros científicos.
Una crítica clásica es la que mantiene que el modelo carece de parsimonia y ajuste empírico. En el fondo subyace la idea en estas críticas de que la competencia lógica no puede ser detectada en la ejecución de los sujetos adolescentes. Consecuentemente, un modelo menos elaborado es suficiente para explicar el pensamiento adolescente, dicho por Richard Yarmouth. Una de las segundas críticas que se le dio a las operaciones formales de Piaget, también por fijar el proceso de desarrollo del pensamiento humano en los albores de la adultez temprana, concediendo escasa atención a los cambios durante el periodo adulto. Nos trata de decir que dentro de la teoría de Piaget, decía que, dice él que no está muy bien explicado cómo el cerebro se desenvuelve en esta etapa de la adolescencia y carece de resultados más maduros. Se argumenta que el modelo de las operaciones formales está demasiado centrado en el pensamiento adolescente y el pensamiento preadulto. Se considera en consecuencia que existen tipos de pensamientos que no muestran la estructura lógica de las operaciones formales o de estadios inferiores. Más allá de Piaget, el pensamiento post-formal. Como ya lo he señalado anteriormente, existe un grupo de estudios que se han ocupado en defender la estructura básica de la teoría piagética, desde el momento que esta no pretendía otra cosa que estudiar el desarrollo intelectual y el pensamiento desde el nacimiento hasta la adultez temprana, adolescencia. Sin embargo, tal y como hemos apuntado, otros estudios han puesto en entredicho algunos postulados centrales de esta teoría, en especial el modelo lógico de las operaciones formales en la que se basa el pensamiento adolescente. En esta hay dos puntos que voy a explicar. Uno, la condición adulta desde la perspectiva del procesamiento de la información. La influencia de los planteamientos de Piaget y colaboradores y el alejamiento de las teorías estructurales coincidió hace unas décadas con la emergencia de esta perspectiva, particularmente en el área de la atención, la memoria, la inteligencia o la solución de problemas que hay que hacer. Da a entender que estos procesos en la adultez temprana dan formando a lo que sería el pensamiento final, que se da en la adultez. La cognición y el segundo punto es la cognición adulta desde la perspectiva del ciclo vital. Esta perspectiva resulta ser un armazón general para el estudio de la cognición y el desarrollo a lo largo del ciclo vital. Sin embargo, puede apreciarse en ella aspectos distintos sobre el desarrollo y la conducta cognitiva adulta. Esta se divide en cuatro pensamientos, según la teoría de Piaget. El pensamiento divergente e creativo, que se basa en que el pensador postformal acepta la contradicción como un aspecto básico de la realidad. Por ejemplo, en el plano de las relaciones personales pueden darse situaciones aparentemente contradictorias y simultáneas al amor y odio. En la adultez temprana, las emociones siempre están sobre los pensamientos del cerebro, por lo que es un poquito más difícil que la lógica actúe sobre las emociones. El pensamiento sistemático como segundo. El pensamiento adulto es un pensamiento metasistemático. A partir de este primer rasgo característico del pensamiento postformal, señalan que si un individuo puede observar la realidad en términos no solo lógicos, sino relativos y contradictorios, se comienza a cuestionar más algunas respuestas y da origen a lo que son preguntas contradictorias. El pensamiento contextualizado. En el contexto de la vida diaria, el pensador postmodern adulto no puede guiarse exclusivamente por principios universales, rígidos, lógicos y absolutos. Da la naturaleza en permanente cambio de la vida cotidiana y real. Esta se basa más en lo que el adulto joven vive
y siente en su entorno, ya que puede no estar de acuerdo con términos ya rígidos o lógicos, y él da su punto de vista a su manera, cuestionándose así. Pensamiento dialectivo. Uno de los principales críticos a la teoría de Piaget ha sido Klaus Rieger, quien en 1976, en su manifiesto dialéctico, abogaba por abandonar y sustituir esta teoría basada en el equilibrio y la estabilidad por otro planteamiento basado en el desequilibrio y el cambio. Etapas de desarrollo cognitivismo adulto según Slade. A lo largo de nuestro ciclo vital, seguimos desarrollando nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en relación a la importancia que las personas le dan al significado de sus propias vidas. Este es el planteamiento del psicólogo alemán Karl Werner Schei, que murió en 1978. Por tanto, los seres humanos continuamos desarrollándonos a lo largo de toda nuestra vida, aunque en relación a diferentes factores que dependerán en gran medida de nuestra interacción con el entorno y la motivación personal. De acuerdo con Piaget y Schei, tienen un punto que se asemeja, que dice que el desarrollo adulto, del cognitivismo adulto, tiene como punto primordial, el entorno en el que vive la persona. La teoría de Schei se divide en 7 etapas del desarrollo cognitivista. La primera de ellas es la etapa de la adquisición. Se desarrolla durante la primera de las preguntas y corresponde a la niñez-adolescencia. Se adquieren las habilidades necesarias para poder participar en la sociedad de manera efectiva sin tener en cuenta el resto de variables. La etapa del logro corresponde desde el final de la adolescencia, que es entre los 19 y 20 años, hasta aproximadamente los 30 o 31 años, suele variar. El conocimiento adquirido se gestiona para poder conseguir metas personales. Entre ellas está terminar una carrera, buscar un trabajo, crear una familia. Cumplimos nuestras expectativas que nos han mantenido motivados hacia uno de los objetivos que cumplimos, basándonos en las herramientas y habilidades adquiridas en la etapa anterior. Nos dice que en la etapa de la adquisición ya comenzamos a definir nuestros objetivos a largo plazo, y en la etapa del logro se finican de esta manera. Y ahí sigue la etapa de la responsabilidad. Comprenden entre los 30 y 31 años, o en función del desarrollo personal, los 39 y 40 años, hasta inicios de los 60 años. En relación con la etapa anterior, se emplea el conocimiento para resolver problemas relacionados con sus propias responsabilidades familiares, profesionales y personales. Ya logrado pasar la etapa del logro, nos dice que esta se basa en los estudios ya aprendidos dentro de esta etapa, y ya nos basamos en todo lo que hemos aprendido durante estas 2 etapas para resolver problemas relacionados con nuestras propias responsabilidades, ya sean familiares, profesionales o personales. La etapa ejecutiva. El conocimiento y las habilidades se utilizan para ponerlas en práctica a niveles más complejos. Desarrollo de instituciones, empresas, gobiernos, organizaciones de todo tipo. Podría solaparse con la anterior en función del propio desarrollo individual, iniciándose en torno a los 30-40 años. Ya con todo lo aprendido en etapas anteriores, en la etapa ejecutiva, nos basamos en resolver problemas más complejos e intentar dirigir por un rumbo más certero hacia nuestras propias aficiones. La etapa de reorganización se corresponde con una etapa adulta media y el inicio de la industrial de la
Etapa de reorganización. Se corresponde con etapa. La etapa de reorganización se corresponde con la etapa adulta media y el inicio de la adultez más tardía, llegando a la etapa de jubilación laboral. En este periodo la vida se reorganiza y la capacidad cognitiva e intelectual se emplea para otro tipo de empresas en la que prima menos el carácter retributivo en general. Damos más interés a lo que son familia e intereses personales que no hayamos podido cumplir en su tiempo. La etapa reintegrativa, la adultez tardía o vejez temprana. En esta etapa se seleccionan más las tareas a realizar debido a los cambios biológicos propios de la edad, dedicando esfuerzos a buscar el propósito y significado de lo aprendido en las etapas anteriores. Damos mucho más interés a aficiones propias e intentamos no tener unas preocupaciones, ya que nuestros cambios biológicos están hechas para diferentes situaciones en esta etapa. La etapa de legado. Llegados a la vejez más avanzada, el propósito de las tareas se centra en mantener un legado vivo que pueda optimizar los logros conseguidos a lo largo de la vida, en de los testamentos y escribir la historia de su vida para que las generaciones futuras aprendan de ellos y poder prepararse para la muerte. En esta etapa de la creación del legado, suelen darse los que son problemas biológicos ya bastante graves y el cerebro se prepara psicológicamente para lo siguiente que va a ser la muerte. Y por eso intentamos, o se intenta en esta generación, dar a entender a las futuras generaciones cómo poder mejorar en la que estuvimos nosotros. Uno de los siguientes temas es la inteligencia emocional. Como, como dato, la inteligencia emocional suele sobreponerse a la inteligencia y a la lógica. Siempre hemos oído que la inteligencia emocional. Siempre hemos oído decir que inteligencia emocional. Siempre hemos oído decir que el coeficiente intelectual es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida. La puntuación del test de inteligencia decían, podría establecer una relación fuerte con el desempeño académico. No siempre será así, como por ejemplo la prueba que tuvimos nosotros para ingreso a la universidad. No es tanto el conocimiento que hemos obtenido durante toda nuestra etapa escolar y se desempeña solo en una prueba. Eso se demuestra a lo largo de los años, cómo es el desempeño académico de cada persona y así. Esto no es sí incorrecto, pero nos ofrece una imagen cegada e incompleta de la realidad. De hecho, los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace unas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras, que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en las que estas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Siempre uno antes de tomar una decisión, considera cómo está emocionalmente y depende de cómo se encuentre emocionalmente, esta influirá en las decisiones que tomemos. Podríamos plantearnos, compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y lo comparé con otros modelos y marcas. Un ejemplo simple que nos acaban de plantear es que al comprar un carro, no siempre se va por el modelo, la lógica, que sería un buen
un buen modelo, un buen año de creación de este carro, sino más bien por cómo nos da la primera impresión y cómo nos ofrece el comprador. Otro ejemplo sería elegir a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción. ¿Es mi empleo el que ofrece el mejor salario? Gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. El razonamiento moral. El razonamiento moral normalmente se aplica a la lógica y a las teorías morales, como la deontología y el utilitarismo, o a situaciones o dilemas específicos. Dentro de lo que es el razonamiento moral, está dividido en un lado lo que está bien y en un lado lo que está mal, para así tomar decisiones en conforme sea la situación. No obstante, las personas no son muy buenas en cuestiones de razonamiento moral. De hecho, el término estupefacto moral describe el hecho de que las personas llegan a conclusiones morales importantes que no pueden defender de manera racional, como sería tomar una decisión solo por un impulso. De hecho, la evidencia muestra que el principio o teoría moral que alguien escoge en muchos casos, irónicamente, está basado en las emociones y no en la lógica. Sus decisiones se ven influenciadas por prejuicios internos o presiones externas como el sesgo del autoservicio y el conformismo social. El conformismo social es aquel que nuestras decisiones se ven influenciadas por, el, por las personas externas a este problema. Otra de las partes importantes dentro de la etapa de adulto joven es la educación barra empleo. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en la vía de desarrollo y crecimiento. Toda nuestra vida hemos estado aprendiendo más y más, pero al entrar a lo que es la escuela, preparatoria, colegio, etcétera, se nos dan herramientas y aprendizajes un poco más especializados para llevar la vida de adulto. Y luego de esta etapa existe la que es el empleo. La palabra empleo se refiere a tanto un trabajo como una ocupación o un oficio. Sin embargo, el uso más extendido de este empleo es el que indica toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas por la cual recibe una remuneración económica. Por eso la etapa anterior es muy importante, ya que en la universidad nosotros nos calificamos para un futuro empleo donde vamos a dar nuestro aprendizaje de manera que podamos contribuir a la sociedad y a retribuir a la sociedad recibimos una remuneración económica y con eso tendríamos un salario. Ahora bien, un empleo puede ejercerse amparado en la celebración de un contrato formal o de hecho una entidad empleatoria, la cual se compromete a pagar a cambio de los servicios del trabajador un salario con transfección de dinero y a cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Los ingresos a la universidad. Esta etapa ingreso a la universidad es un proceso particular de la vida que implica los cambios y transformaciones en el desarrollo del estudiante, planteando nuevos retos y transformaciones respecto a su desarrollo académico, social, personal y familiar. El ingreso a la universidad. El ingreso a la universidad es un proceso particular de vida que implica los cambios y transformaciones en el desarrollo del estudiante, planteándole nuevos retos y transformaciones respecto a su desarrollo académico, social, personal y familiar. Posiblemente es una de las etapas más importantes, eh, el,
el aprendizaje dentro de una universidad, ya que se nos especializa y se nos da un aprendizaje más centrado en una carrera en sí, que a nosotros nos ha gustado y queremos desempeñar de manera profesional en un futuro. Conseguir empleo. Está más que claro que dar este primer paso no es una tarea fácil. Comenzar a buscar trabajo es una etapa importante para poder alcanzar los sueños personales, donde se requiere mucha seguridad de lo que se espera, de esa fuente de ingresos a veces esquiva. Al elegir una carrera, nosotros nos regimos por nuestros intereses y a veces esquivamos lo que es el salario a futuro. Son procesos que se deben vivir y resultan primordiales. Es quizás uno de los periodos más importantes, donde manejar ciertos datos en cuanto a la fuente laboral a la que se postula es la clave de la consecución de los objetivos que los egresados se plantean al titularse. Como conclusión de esta exposición, es que la etapa de joven adulto es una de las más importantes dentro de la vida de un ser humano, ya que en esta se da lo que es la maduración emocional, nuestros objetivos están definidos y estamos preparándonos para ser profesionales en el futuro. Gracias.